Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Que Cuenta Tu Historia. Gracias por estar acá. Hoy queremos que ustedes estén muy conectados. Sé que como siempre, pero especialmente porque hoy tenemos una historia un poco diferente a todo lo que hemos tenido al día de hoy. Antes de contarles un poco más, quiero agradecer la valentía de Nati, como yo le digo, quien ya los va a saludar en un rato. Ella es estudiante del programa de psicología en la Unisimón Cúcuta y también tuve la oportunidad de conocerla hace un par de años porque ella realiza sus horas sociales como beneficiaria de la beca 2050 y la verdad es una mujer muy especial. Voy a darle el paso para que ella los salude. Hola, mucho gusto, me presento, mi nombre es Natalia Bastos, agradecida de poder compartir este momento con ustedes. Muchas gracias a la profe Ginette también de abrirme este espacio para contar un poco de tu historia. Gracias, Nata. De verdad que Nata o Nati, como yo le digo, es muy especial. Aquí donde la están escuchando está un poquito nerviosa y yo le digo a ella y también le digo a ustedes que es lo lindo de este espacio, Nata, que te permitas sentir, que te permitas también abrir toda esa historia que hoy traes y que no te sientas de pronto observada, juzgada, más que observada, porque sabemos que le hacemos curaduría a estas historias y sabemos que son importantes, que son representativas y por eso estás acá. Y mi agradecimiento porque realmente abrir el corazón a una historia como la tuya no es fácil. Dentro de un rato también nos acompañará Ginette Conje, por ahí nos debe estar escuchando. Ella también nos va a apoyar un poco porque tenemos conciencia de que muchos temas necesitan precisamente de esa retroalimentación. Natalia Bastos es su nombre, pero hoy quiero que ustedes sepan que nos va a acompañar también la niña Natalia, porque su historia, la que hoy va a contar, precisamente tiene el punto, digamos, más fuerte hace una década, ¿sí? Cuando Natalia tenía 9 años. Entonces yo quiero que Natalia nos empiece contando, ¿sí le parece? ¿Quién era Natalia en ese momento? ¿Por quién estaba conformada su familia? ¿En dónde vivía? Bueno, ¿quién era Natalia en ese momento? La pequeña Natalia hace una década. Muchos me conocen en mi familia como Tata, Nata, Nati, como tú me dices. ¿Quién era esa niña en ese momento? Era una niña alegre, feliz, soñadora, que tenía muchos sueños y que en esos momentos se ven reflejados. Yo vivía en ese momento con mi papá, vivía con mi mamá. Soy la hermana menor, soy la cuarta, la última, la princesa, la consentida. Vivía con mis hermanos y vivía con mi tía en esos momentos. Uh-huh. Nata, no sé si nos quieras contar cómo era ese lugar en donde vivías, cómo lo recuerdas. Sé que es el mismo, entiendo, sí, pero ha cambiado. Entonces, ¿qué es lo que más recuerdas de ese lugar en esa época? Ay, en esa época recordaba en esos momentos que mi tía literal es amante de las flores. Ese era un espacio, el espacio dorado de ella. Entonces tenía muchas flores de muchos tipos. Uh-huh. Y a mí siempre me gustaba como, vamos a jugar con las flores. Era mi actividad favorita, jugar con las flores y hacer cositas con las flores. Uh-huh. Y se las daba a mi papá. Era una casa en la que se escuchaban risas, uh-huh, historias, en lo que se vivía de todo. O sea, era una familia unida. Nata, ¿cuántos hermanos tienes y que vivían contigo en ese momento? ¿Y cómo era esa relación? De pronto algo que tú recuerdes, juegos que hacían en ese... ¿Cuántos hermanos tengo? Tengo 3. 2 mujeres y un hombre. ¿Cómo éramos? Siempre fuimos unidos, aunque todos somos de edades distintas. ¿Qué edad tienen? Ahorita en estos momentos mi hermana mayor tiene 32. Uh-huh. Mi otra hermana, si no estoy mal, que me perdone si me está escuchando, que no me le sepa la edad también, como 29 y mi hermano tiene como 28, 30.
Por ahí Ok, están. y tú eres la menor, Yo soy la menor. la consentida. Obviamente. Nata, ¿cómo describirías a esa niña? ¿Cómo era precisamente eso? Porque tú siempre dices, no, yo siempre fui la consentida. ¿Cómo era ese trato? Ay, ese trato para Natalia era lo mejor. O sea, increíble el trato de Natalia, la verdad. Amor, literal, lo puedo describir como amor, atención, de todo. O sea, no hay como las palabras como para yo decir, es que es así. Sino era, Natalia quería esto y Natalia tenía esto. Ok, todo lo que querías y ese amor hacia ti Hacia como mí. una niña, como la niña menor. Nata, algo que nos trae, que de hecho lo decía la pieza que promocionaba este episodio, es que vamos a trabajar o a hablar un poco de la relación con tus padres. Cuéntanos, ¿cómo era esa relación entre ellos dos? ¿Qué recuerdas en ese momento? La relación entre mis papás siempre, pues, de como yo era chiquita, como la ven mis hermanos, es muy distinta, la verdad. Siempre los vi, pues, ni tan unidos ni tan separados, pero siempre notaba como esos momentos de tensión entre ellos dos, como esos momentos en los que no quería ninguno saber de ellos. Entonces, pues, yo siempre muchas veces me preguntaba por qué a veces sí se veía como lo amoroso y a veces se veía lo tan separado. ¿Cómo de pronto, no sé si puedas o logres recordar en ese momento a qué te refieres con algo tan amoroso y algo tan separado? ¿Qué recuerdas así como, porque evidentemente dices, había como momentos, ¿no? Dualidad, esa dualidad. Por un lado, a veces los veía muy amorosos y otras veces los veía separados. ¿Cómo Normalmente fue eso? en los temas amorosos, eventos. O sea, eventos, así estuviera uno, pero yo sentía, siempre estaba el apoyo de los dos en esos momentos. Y había momentos como que esos días malos que ni uno ni el otro quiere saber. Exactamente. Entonces era así. Además que volvemos a contarles que Natalia en ese momento pues era una niña de 9 años, lo que nos está relatando pasó a esa edad y lo que nos va a contar también. Pero Natalia, tú nos contabas un poco que sentías también que la relación de tus papás estaba fracturada, o sea, que estaba mal. ¿Por qué expresas eso? La verdad, esto se notaba y pues es algo que mucha gente lo sabe, y es que en ese momento mi mamá tenía otra persona. Entonces, obviamente, la sintonía con mi papá no era la misma. Entonces, pues siempre como que él a veces, yo sentía que él a veces como se acordaba como... Y aquí, o sea, saber otra persona. Entonces estaban como esos momentos ahí. Él lo sabía también, Natalia. Él lo sabía también. Él lo sabía. Bueno, acá vamos a hacer una pequeña pausa. Esto también ha sido hablado con Nata y con mucho respeto, el que amerita el tema. Y Ginette Congé, que ya nos va a saludar. Quisiera que nos contara, aparte que Ginette Congé trabaja precisamente también todos esos procesos con niños, ¿qué significa esa relación de los padres para el desarrollo de los niños, Ginette? Bueno, buenas tardes para Nata, para Ginette con J y para todas las personas que hoy nos acompañan. Realmente creo que, bueno, primero hay que reconocer que ningún proceso es igual, ¿no? Todos los procesos son distintos, pero sí pasa que para todas las personas la necesidad de sentirnos rodeados por una red de apoyo es absolutamente imprescindible. Esa red de apoyo normalmente está conformada pues por nuestra familia nuclear o nuestra familia primaria, quienes tenemos como la posibilidad de crecer en ese hogar donde está papá y mamá. Pues claramente necesitamos de alguna manera sentirnos apoyados y vinculados desde allí. Cuando de alguna manera se quiebra esa red primaria, empiezan entonces a generarse otro tipo de miedos, otro tipo de inseguridades que claramente puede que si no se resuelven puedan tener unas repercusiones a futuro. Nunca pasa de la misma manera siempre, no es un proceso único ni genérico. Siempre todos los procesos deben revisarse desde lo individual, pero lo que sí es necesario dejar claro es que la relación entre padres e hijos, entre más estrecha sea, más segura va a fomentarse el vínculo pues familiar, y ese vínculo familiar seguro digamos que se exterioriza con las otras relaciones. Es decir, un niño que ha crecido en una familia segura, en donde se siente protegido y amado por sus papás, pues evidentemente lo expone en el resto de las relaciones pues más adelante.
cuando hay falencias en ello, pues a veces nos toca entonces empezar a resolver esas situaciones que en un principio no estuvieron tan bien elaboradas por algunas situaciones diferentes o diversas de los padres, porque creo que esto también lo conversábamos la vez pasada con Ginette, con Jota e incluso con Nata, y es la necesidad de también un poco soltar esas expectativas sobre los comportamientos de los padres, ¿no? Y no juzgarlos tanto, porque pues creo que ser papá y mamá es muy difícil, y hoy en día si algo reconocemos es que no podemos juzgarlo de todo, porque al final todo el mundo termina dando lo que tiene con lo que puede, ¿no? Así es, Ginette, gracias. A ustedes. Bueno, y seguimos entonces con la historia. Natalia ya nos contó un poco de cómo era San Natalia antes de este título incluso que pusimos para este encuentro, y es Natalia, la historia o el relato de una niña que tuvo que despedir a papá y a mamá. Vamos a empezar entonces contando un poco, Nata, con todo el respeto, claro que sí, porque no está tu papá. Cuéntanos qué pasó con él, cómo parte, cómo va al cielo. Bueno, como parte con mi papá, pues siempre me coloca emotiva como no sentir como el proceso de que él estuvo. Como parte, pues la verdad, siempre tuve una muy buena conexión con mi papá. Era pues su niña, como él me decía a veces, su niña de porcelana, porque era muy tratada con amor. Cuando yo me entero de la enfermedad de mi papá, fue como ya casi cuando él se iba a operar. Él entonces en ese momento tenía cáncer, él sufría de cáncer en los pulmones con fase terminal. A él le dan la opción de hacerse la biopsia. Él se hace el proceso de la biopsia. Antes de que inicie su proceso en el hospital, yo lo alcancé a ver antes de hacerse la operación. Me acuerdo que fue hasta un domingo. Ese domingo, como todos los domingos en los hospitales, hacen misas por pisos. Ese domingo le tocaba al piso en el que estaba mi papá. Me acuerdo que, si no estoy mal, mi papá estaba en el 4º piso. Entonces le tocaba la misa y él le dijo a mi hermana que él quería ir a la misa. Y él estuvo en la misa. Me acuerdo que yo lo estuve acompañando, siempre estuve sentada en las piernas de él. Cuando no hablamos mucho tampoco, pues, que iba a entender una niña de 9 años que su papá tenía cáncer en una fase terminal. Entonces, y él no era mucho de cómo decir y contarme, porque decía, pues también se verá afectada en algún momento. Ese día me acuerdo que estuvo conmigo un rato. También estaban mis tíos en ese momento y algunos de mis primos. Y me acuerdo que ya esa vez estuvo como media hora conmigo y estuvimos hablando, jugando, que cómo me estaba portando, que si estaba haciendo caso, que si no estaba haciendo travesura. Y de un momento a otro yo me salí de la habitación y les di como ese chance de que hablara con mi familia. También con mi papá, pues siempre fue un padre presente, la verdad. Era ese hombre que asistía a cualquier cosa que su niña se inventara. Me acuerdo que una vez en el colegio hubo un concurso de modelaje y esta señorita metiéndose en todo, él estuvo allá también apoyándome un rato. Cuando fui madrina también de la escuela, también me apoyaba. Fuimos también ese momento para el Día del Padre, me acuerdo, en la escuelita que yo estudiaba querían hacer una sesión de fotos. Y precisamente en ese momento conocí a una persona muy especial que me ayudó mucho en mi proceso también de estudio y que en ese momento yo también le agradezco. Y él nos decidió a nosotros. ¿Por qué decisión decidió que nosotros fuéramos la imagen en ese momento del padre y la hija? No lo sé. Y nosotros nos hicimos una sesión de fotos, que eso fue la maravilla para la escuela. ¿Y las tienes? No, tristemente no las tengo. Nunca he logrado encontrarlas. Es como si hubieran desaparecido. Pero las tienes muy grabadas Sí, en tu mente. La verdad, sí. Inigualablemente. Nata, tú nos comentabas que hubo algo que tu papá le dijo a tus hermanas. Sí, eso lo hablé precisamente en esas habladas con mi familia, que nos sentábamos a contar como con todo lo que había pasado.
Una vez él pidió hablar con mi hermana mayor y habló con mi mamá precisamente también. Que habló con mi mamá, ninguno de mis hermanos sabe, o sea, eso es algo muy de ellos. Pero con mi hermana mayor lo que ella nos cuenta es que le dijo que nos cuidara y nos apoyara siempre. Y esto, pero que siempre estuviera muy pendiente de todos, más de su chiquita. Más de su chiquita. Y así ha sido. Y así ha sido. Porque Nata nos cuenta precisamente que creo que nos están viendo, un saludo también, que toda la familia está ahí, las hermanas la apoyan y están siempre pendientes de su chiquita, de su niña. De su chiquita. Nata, ¿cómo te enteras que tu papá ha fallecido? ¿Qué te dice tu familia? Es algo que hoy queremos hablar porque no es tan fácil. ¿Sí? No. Cuando mi papá fallece fue un 27 de noviembre. Precisamente mi papá falleció a las 5 de la mañana de un paro cardiorrespiratorio. A mí me cuentan como a las 7, 8 de la mañana que mi papá había fallecido. En ese momento yo no entendía pues como esa magnitud de saber, o sea, sí sabía que alguien cuando moría, pero yo como que no aceptaba ese proceso de mi papá no va a estar más. En ese momento yo como tomé esa noticia, yo no hablaba, yo no quería hablar con nadie, o sea, yo era encerrada conmigo misma. Me acuerdo que en ese momento llegó, cuando se enteró mi vecina, que es como una nona para nosotros también, estuvo pendiente de nosotros, mi tío, uno de mis tíos, mis dos tíos estuvieron muy pendientes de si nos hacía falta algo, si necesitábamos cosas, ver ese proceso de cómo mi casa empieza a cambiar, porque nosotros lo velamos en la casa, como mi familia empieza como, bueno, hagamos esto, miremos estas cosas. Mi hermana, la que es como la de la mitad, estaba en ese momento embarazada. Entonces verla como ver yo toda mi familia estresada, llorando, como que algunos no asimilaban, es duro, siempre es difícil. Algo que me contabas, Nata, y que incluso yo le dije, no, cuéntame, porque era un poco difícil escucharlo en ese momento, no estando acá con todos quienes nos acompañan, pero no sé si nos puedas relatar cómo fue esa transformación de la casa, que me parece algo bastante valioso, porque también representa muchas cosas que ya nos va a contar Ginette, pero ¿cómo fue esa transformación? ¿Cómo fue esa transformación? En mi casa está la sala, como siempre ha estado un mueble con el televisor, sus sillas, sus cosas. Están las dos habitaciones a los costados, entonces obviamente empiezan a trasladar como las mesas y los muebles para una habitación para dejar campo para que todo lo que tenía la funeraria pues se pudiera acomodar ordenadamente. Se empieza a hacer el acomodo de sillas, sacar sillas, entrar flores, entrar donde se coloca el ataúd, las persianas, ver todo el proceso, el Cristo. Entonces fue como que mi familia empezara a acomodar todo eso, siempre ver cómo todos se preocupaban, como no, esto no pega con la casa, no, esto no le gustaba, que empezaran a cerrar la puerta. Me acuerdo que cerraron esa vez la puerta de la habitación de él, que era donde pues yo dormía con él. Cómo la cerraban como para que ellos poder como asimilar que tenían que centrarse en algo y no estar cada vez que pasaban, verla. Cómo empezaban, tenemos que mirar qué se va a colocar mi papá, cómo lo vamos a vestir, qué va a tener, qué se van a hacer con las cosas. Y tú siendo una niña, ¿qué papel estabas teniendo en ese proceso, Nata? Que recuerdes. ¿Qué te decían? ¿Qué me decían? Que me quedara quieta. Era como, Natalia, estés quieta, Dios mío. O sea, sentadita ahí, por favor, porque siempre me la pasé sentada con mi hermana. Fue en un momento que yo decidí como que después que buscaron la ropa de mi papá, porque él siempre le decía a mis hermanas, yo en algún momento me muero, ustedes me tienen que poner esa ropa. Ya, dejó instrucciones. Sí, eso dejó instrucciones, esa era la ropa favorita de él, entonces pues fue el último deseo y pues mi familia se lo hizo cumplir. Ver cómo, entonces siempre me la pasé sentada, a veces me iba y chismoseaba, volví y me sentaba, pero nunca me quedaba como en un solo lugar, quería como saber la expectativa de qué estaban haciendo en tierra. Claro. Nata, ¿y qué pasa cuando llega el cuerpo de tu papá?
Cuando llega el cuerpo de mi papá, todo fue un colapso, la verdad. Todos como que dijeron, venga, ahora sí, como que fue una realidad. Cuando llega el cuerpo de mi papá, me acuerdo que me llevó mi prima a la casa de ella, ya había llegado, me llevó y la esposa de mi tío en ese momento nos había hecho algo para comer, nos había hecho un caldo. Cuando subimos de mi casa, iba llegando el carro del ataúd de mi papá. Lo primero que yo hago cuando lo veo es colocar la mano como para sentir que una parte mía estaba ahí con él. Y normal, me dieron ese espacio y yo fui y comí. Cuando volví, mi familia estaba hablando que mi papá no había, eso que dicen que los cuerpos se ponen pesados cuando no quieren entrar, que mi papá antes de entrar a la casa se había puesto muy pesado. Y cuando yo llego, estaban en ese momento de reparación de la caja del ataúd, que se le había soltado un poquito la tapa. ¿Y tú lo ves? No, yo en ese momento todavía no lo había visto. Contabas también, Nata, que en la inocencia, y pues gracias por abrir tu corazón, de verdad que para nosotros es demasiado valioso. Absolutamente. Escucharte, y que estés acá, y tu valentía. Cuando ya llegas, nos comentabas algo que es importante para hablar del duelo, y es que tú vas y vienes, hay una relación con ese cuerpo que está ahí. ¿Cómo fue eso? Sí, ese va y viene es algo que mi familia no sabe, porque pues ellos siempre se la pasaron afuera de la casa, nunca se daban cuenta. Yo salí a jugar con mi vecina, que ella tiene un año más que yo, entonces yo pasaba a la pieza, mi disimulo era pasar a la pieza. Para pasarlo por el lado, a lo menos no lo alcanzaba a ver, pero sabía que estaba ahí, yo sentía que me escuchaba. Entonces yo pasaba y yo le decía, papi, voy a jugar. Papi, voy a comprar algo. Papi, usted todavía me dejó monedas en el cajón, que era el cajón donde me dejaba dinero para monedas para comprar chitos, paletas, cualquier cosa que me antojara. Entonces yo pasaba y yo le decía, papi, ya vengo. Papi, bendición. Qué duro. Nata, también, no, ahora comprendo, es muy difícil hacer acá cualquier clase de intervención, pero de hecho quiero contarles que como he tenido un poco de cercanía con Nata, siempre así, yo la molesto, es muy dulcera, entonces lleva las papas y entiendo que eso es de ella, es su esencia. Antes de darle el paso a Ginette, Nata, contabas algo también de una camisa de tu padre, me parece que es importante que lo narres. ¿Qué pasó con eso? Sí, la camisa de mi papá. Una camisa que me robé. Ese momento mi familia estaba decidiendo qué iba a hacer con la ropa de mi papá. Y yo era, yo quiero una camisa. Nadie me decía, no, usted no se va a quedar con una camisa. Yo quiero una camisa, deme una camisa. Mi hermana mayor se quedó en ese momento con la camisa de mi papá, del Cúcuta. Es edición 2006, 2008, o sea, es una edición vieja. Y él tenía una camisa de rayitas, igualita a la del Cúcuta, roja y negro, roja y negro. Y yo vivía enamorada de esa camisa, yo le decía a mi papá, en algún momento yo voy a tener esa camisa, y en algún momento esa camisa va a ser mía. Cuando ellos dicen que ellos van a regalar la camisa, yo le digo, ¿me van a dar la camisa? No, no se la vamos. Yo tomo la decisión de robármela. Yo la saqué. La sabia decisión. La sabia decisión de robármela. Yo la saqué y la escondí en mis cositas, donde nadie me la fuera a quitar. Entonces, esa es esa preciosa camisa que yo tengo para allá como una reliquia. ¿Todavía la tienes? Esa sí está ahí. Todavía la tengo, esa está por allá guardada. Nata, gracias. Mira que todos estos detalles son importantes precisamente porque quisiera que Ginette nos contara un poco de qué significa y también cómo acompañar el duelo pues de los niños, porque es un tema muy difícil. Sí. O sea, yo no sabría cómo hacerlo, por ejemplo. Sí, y de hecho creo que cuando
cuando Nata nos postula su historia y comenzamos a conversar con Ginette, decimos que esta es una oportunidad precisamente para colocar el tema sobre la mesa, ¿no? Para poder abrir estos espacios de reflexión que volvemos, y perdónanos que seamos tan insistentes, pero de verdad para nosotros no te imaginas lo gratificante y cuánto valoramos tu valentía y la generosidad de que estés hoy acá pues hablándonos de todas estas cosas tan tuyas. Nata usó una frase muy particular que creo es lo que nos permite entender por qué el duelo con los niños tiene que manejarse de una forma distinta. Ella dijo, ¿qué iba a entender una niña de 9 años sobre un cáncer terminal en etapa 3? Y eso es lo que define de muchas maneras por qué los duelos en niños deben manejarse de formas distintas. Y aquí hay que hacer una reflexión importante y es reconocer que el duelo en niños existe, simplemente que se maneja de formas muy distintas. Hay muchas teorías sobre los duelos y probablemente ya todos hemos conversado o hemos oído sobre esas etapas del duelo que conocemos un montón, que son un poco más lineales, ¿no? Que aparece primero como la rabia, el enojo, la ira, luego pasamos esas etapas como de depresión, tristeza, negociamos, aceptamos, para luego ya como que entrar a eso, a la aceptación. Porque el duelo de forma general es un proceso por el que todos pasamos para poder adaptarnos a una vida después de una pérdida significativa. Yo entiendo que perdí algo, perdí a alguien que era muy valioso para mí y necesito adaptarme para volver a la vida a pesar de que ya no está. Con los niños pasa algo muy particular y es algo que a los adultos nos cuesta mucho entender, y es que ellos están viviendo un momento de la vida bien distinto al nuestro. Sí, Nata tenía en ese momento 9 años, ¿cierto? Sí. Entonces, pues ella era grande para algunas cosas, pero niña, muy niña para otras, ¿sí? Entonces, y eso es muy importante tomarlo en cuenta. No es lo mismo manejar el duelo con un niño de 1, 2, 3, 4 años que manejar el duelo con un niño de 8, 9, 10 años o manejar el duelo con un adolescente. Siempre cambia, el ciclo vital de cada persona nos cambia un montón. Entonces, esas etapas como tan lineales no son las más comunes en los duelos de los niños. Aquí aparece más bien una teoría que es un poco más dual, que tiene que ver con ciclos de aceptación o de adaptación, de restauración y de pérdida, ¿sí? Y Nata luego habló algo que comprueba mucho la teoría y es precisamente ese vaivén que tú decías, ¿no? Es como, yo veo a mi papá en el ataúd y qué duro, pero estoy jugando, ¿sí? Y los niños tienen esa capacidad y pueden ponerse muy tristes y estar muy adoloridos sin siquiera entender muy bien qué es lo que pasa. Incluso hay una fase del duelo en los niños que se llama la culpa mágica, donde se preguntan como que, ¿será que mi papá se murió por mi culpa? ¿Sería que yo hice algo que hizo que me... Y eso es muy natural en los niños, cuando no se les acompaña de manera adecuada. Entonces, pero los niños como que se sienten culpables, se sienten tristes y a los 5 minutos están jugando. A los adultos no nos pasa eso. Nosotros transitamos el duelo muy distinto. Y como los adultos vemos que los niños tienen esa capacidad, que se ponen tristes 5 minutos y a los 5 minutos están jugando, pensamos que es que ellos ya no están mal, que no necesitan de nuestro apoyo. Y no, señores, así no es que funciona, ¿sí? Digamos que es como si el duelo en los niños se tasara con goteritos, ¿sí? O sea, es un proceso largo, pero es en medidas chiquitas. Entonces el duelo va y viene como cuando tú ibas y volvías jugando con ese ataúd. Era una cosa así parecida, pero hay que acompañarlo, hay que llevarlo de la mano, porque es que un niño siempre va a necesitar de un adulto que lo acompañe, y más en un proceso tan complejo como estos. Entonces no podemos pensar que porque vemos que los niños en medio de su inocencia se recuperan rápido de situaciones que a nosotros nos cuestan mucho, es que ellos están del todo recuperados, porque así no funciona. Simplemente es que en su proceso de adaptación, sus modelos son, o bueno, sus sistemas como que operan un poco más duales, no es como nosotros, ¿sí? Entonces como que sí pueden pasar de lo más a lo menos muy rápido, cosa que yo les envidio un montón, ¿no? Es como cuando los niños chiquitos se pelean y que ella ya no es mi mejor amiga, pero ya nos reconciliamos, mamá, otra vez mi mejor amiga, ¿no? Entonces, como que sí. Es un poco así, eso pasa con los niños, y yo digo, parce, ¿cuándo perdemos eso? O sea, ¿por qué lo perdemos? Qué triste que lo perdamos, pero aplica para muchos entornos, ¿sí? Entonces, aquí también es necesario que tengamos eso claro, el acompañamiento de los niños
es riguroso por parte de los adultos y tenemos que tener claro que hay que integrarlos en todo. Así es, gracias Ginette. Queremos seguir escuchando un poco a Nata porque ya hablamos de ese duelo de pérdida de tu papá, pero de inmediato, casi, según lo que cuentas, también pierdes a tu mamá. Exactamente. ¿Qué pasó ahí, Nata? ¿Qué pasó con mi mamá? Bueno, es un tema largo. ¿Qué pasó con mi mamá? La verdad, bueno, yo sentía que no tenía buena relación con ella, la verdad. Siempre me preguntaba como qué me hacía falta para llegar a ser como la hija que ella quería. Cuando fallece mi papá, ella de una vez, yo me entero muchos años después, que ella de una vez intenta meter el acta de función de mi papá. No entendía, obviamente, pero ese mismo día nunca llegué a ver a mi papá como 2 horas después, hasta que ella me dice, vamos y ve a su papá. Nunca fue como en ese momento, después que lo trajeron, como vamos y ve a su papá, sino fue como al rato. Cuando lo van a enterrar, solo lo pude acompañar a la misa. En ese momento a mí me dejaron con mi hermana que estaba embarazada. Y cuando salen del entierro, una parte de la familia de mi papá ya estaba en la casa. Cuando vamos llegando a mi casa, me acuerdo que mis tías por parte de mamá me empiezan a decir, es que usted tiene que acompañar a su mamá, usted tiene que hacerse cargo de su mamá, usted, su familia de su papá no la quiere. Entonces pues como ese momento a mí, mi familia de mi papá sí me quiere, y me quiere muchísimo más de lo que yo lo demuestro. Yo llego a mi casa llorando, mi familia se preocupa porque Natalia venía llorando. Cuando yo llego, al rato llega mi mamá y pasa para la pieza, empieza a empacar su ropa, la que le faltaba por empacar porque estaba bien empacada ya. Me dice, y empaca mi ropa y me dice, nos vamos de aquí de una vez. Yo no tengo tiempo de despedirme de mi familia. De una vez me llevó para una de las casas de mis tías. Y empieza ese proceso de mis tías. Si usted tiene que quedarse con su mamá, usted tiene que hacerse cargo de su mamá, usted tiene que ser el apoyo de su mamá. Una niña de 9 años, ¿cómo va a ser el apoyo de una madre que alguna vez le gritó que ella prefería a las hijas de otra señora que la hija de ella? Es ese proceso. Tiempo después yo me fui a vivir con mi mamá. Siempre vivimos cerca de mis hermanas porque pues yo siempre quise estar cerca de ellas, nunca quise perder el contacto con mis hermanas. En ese proceso yo seguí viendo que mi mamá seguía teniendo otros hombres. Vi cosas que una niña de 9 años no tiene que ver, conversaciones, fotos. Son cosas que uno niño no debería ver de su madre. Ver que llega hombres a su casa y a ella le toca quedarse y sentirse insegura, sentir que algo le va a pasar que no está en su ambiente y desear que algo la salvara. Entonces yo me quedaba y yo era como, yo no quiero estar aquí, yo no quiero seguir viviendo con mi mamá. Llega un día, me acuerdo que fue un domingo, un momento que fue como el detonante entre nosotras dos, que yo le peleé porque no tenía ropa. No tenía ropa para ir para el día siguiente a mi escuela. Y yo le digo, mamá, no tengo ropa. Me dice, pues vaya a la vela o dígale a sus hermanas que vengan y se la laven. Yo le digo, pero es en serio, o sea, necesito la ropa, mire que no me he bañado, mire cómo estoy. O sea, literal, no estaba ni bien ni mal, pero no me sentía, yo no sentía que seguía siendo esa niña que, como, o sea, en la casa de mi papá estaba feliz a cada rato, siempre me la pasaba triste, llorando, preguntándome muchas cosas. Ese mismo día, era en la tarde, y yo le digo, necesito la ropa. Y empezamos a discutir, y yo salgo al patio de la casa y me cierro la puerta a la cara. Y yo, pero ¿aquí qué sucede? O sea, ¿por qué mi mamá actúa así conmigo?
Me quedé un rato esperando ahí, le tocaba y nunca me abría. Yo bajé a donde mis hermanas, eran como las 5 o 6 de la tarde, o sea, ya era tarde para una niña estar en la calle a esas horas. Yo llego donde mis hermanas y yo le digo a mi hermana mayor, yo no quiero vivir más con mi mamá. No quiero, yo no me quiero ir de aquí. Yo soy de aquí, no me quiero separar de usted. Yo no quiero vivir más con mi mamá, no quiero seguir aguantando más esto. Yeah. Nata, gracias. Creo que lo que tú cuentas vuelve a ser pues muy valioso. Además que queremos también que las personas, ahora Ginette nos lo va a ampliar un poco más, comprendan que los procesos no siempre, o más bien casi nunca, finalizan, y son procesos. Entonces, esa es la grandiosidad de esta historia, porque lo que Nata nos está contando realmente viene de algo que ella ha ido tramitando, que ha ido trabajando y que sigue trabajando. Nata, ¿cómo es ese acompañamiento de tus hermanas frente a esa despedida con tu mamá? Aunque evidentemente hay una diferencia con la despedida con tu papá. ¿Qué pasa cuando ya no se ven más? ¿Qué dice tu familia? ¿Cómo empieza esa interacción con tu mamá? Bueno, mi familia de una vez empieza a actuar. Dijo mi hermana, no, si ella no quiere, no se va de aquí. Ella llama a mi mamá y le dice, necesito el uniforme de la niña para mañana, porque sí la voy a mandar a estudiar. Necesito las cosas de la niña para mandarla a estudiar. Mi mamá le dice, pues venga por ellas. Mis hermanas siempre estuvieron con la decisión de, tomaron ese momento como ellas dos, de decir, nos quedamos con la niña. Me acuerdo que en ese momento tenía un cuñado, y es el que acompaña a mi hermana mayor a recoger mis cosas, que me cuentan a mí mis hermanas, y yo digo, o sea, yo merecía eso. Llega la noche y ellos llaman, después de llamar a mi mamá, decirle eso, ella les dice, pues pasen la noche por las cosas de Natalia. Ellas pasan y le tocan a mi mamá, y mi mamá les dice, sí, ya le saco las cosas. Ella les vuelve y le cierra la puerta, y al rato le empieza a tirar mi ropa, literal es tirársela. Entonces pues mi hermana obviamente queda en shock de cómo mi mamá hace eso, cuando pues ellas tuvieron de la decencia de ayudarla a acomodar sus cosas. O sea, en ningún momento ella se sacó de la casa donde vivía, sino ella tuvo decisión propia de decir, yo no vivo más aquí, y se le aceptó. A mi hermana le tiran la ropa y le dicen, esa es la ropa de la niña, llévesela. Cuando obviamente mi hermana llegó, yo ya estaba durmiendo, o sea, no vi tal como llegó mi hermana, pero ellos, cuando se ponen a hablar, ellos dicen, toda mi ropa la recogieron en una cobija, todas mis cosas en una cobija, y bajar o sea, ¿qué es esa magnitud de llegar a hacer eso con una niña? Así es, Nata, gracias. Y bueno, le damos paso a Ginette, porque me gustaría, Ginette, que nos pudieras contar cómo acompañar también esos procesos de duelo cuando hay una separación, ¿no? Porque también hay una pérdida y hay una despedida. Y muchas veces decimos, no, el niño no es consciente, el niño no sabe, o no sabemos ni siquiera qué decir. Bueno, aquí son procesos muy distintos, ¿no? Es como poder comprender un poco la postura de cada una de las partes, y sobre todo como sanar las heridas que pueden llegar a generarse en todo el conflicto, ¿no? Evidentemente es una situación muy, muy compleja de observar, y fíjate que a pesar de que han pasado tantos años, Nata sigue recordando todo con muchísimo detalle, ¿no? Entonces creo que eso nos habla mucho de lo que decíamos incluso cuando les invitábamos, y es que esta es una historia muy vívida que continúa sanándose, ¿no? Yo, más que entrar a comentar, porque no sé hasta qué punto eso sea prudente, yo lo que creo decir es que esta historia creo que pone o nos invita a una reflexión profunda desde el rol de papás y acompañantes, ¿no? A veces el compañero o el garante de los derechos de los niños no es únicamente el papá, sino, por ejemplo, ahí estuvieron tus hermanas, y qué maravilla de Dios que estaban tus hermanas ahí para cuidarte, para protegerte y para demostrarte que había alguien dispuesto a protegerte, ¿sí? Que tú pediste ayuda y ellas te respondieron, porque creo yo que fue la forma
adecuada en que la vida te pudo salvar en ese instante, en donde evidentemente quien debía cuidarte, pues de pronto no tuvo las herramientas para hacerlo, ¿sí? Las razones por las cuales no las hizo, pues no las vamos a entrar a discutir ni a juzgar, pero claramente ella no tuvo las herramientas para cuidarte y protegerte, pero tú sí tuviste las herramientas para pedir ayuda, que también es importante, ¿no? Fuiste una niña muy valiente, que en medio de las situaciones y las circunstancias dijiste, yo no quiero esto, no me merezco esto, y a pesar de ser una niña, tú misma te fuiste de ahí y tocaste una puerta y alguien te abrió y te dijo, aquí te vamos a cuidar y acá te puedes sentir segura. Entonces fíjate cómo las familias como que se van ampliando y no es únicamente el papá y la mamá, sino que encontramos otras figuras de garantía y protección como los hermanos, como los primos, como las tías. Muchos tenemos incluso a los abuelos a quienes amamos con locura, ¿no? Porque sentimos que son esos que nos cobijan un montón y nos dices, acá te puedes sentir seguro, ¿sí? Que creo yo es como una de las más lindas reflexiones de esta historia y es hacernos conscientes de cuánto podemos curar, cuánto podemos proteger, cuánto podemos ayudar si cumplimos con ese rol de cobijar a ese alguien que tenemos que proteger, o cuánto de pronto podemos lesionar a alguien incluso sin querer, ¿no? Entonces ahí es donde vale la pena como entrar a hacer esa reflexión. De verdad que honro muchísimo lo que tus hermanas hicieron por ti y agradezco al cielo que ellas hayan estado ahí para poderte cuidar, pero qué duro es que toque llegar a esa instancia, sí, ese no debería ser el orden lógico de, ¿no? Pero gracias a Dios ellas estuvieron ahí para cuidarte. Exactamente. Sí, Nata, y yo creo que vale la pena que nos cuentes un poco también de cuál fue el rol que tomó tu tía. También es importante hablar de la tía de Nata y de tus hermanas. Bueno, ya sabemos, Nata llega a la casa de su papá, además de que acá hay algo hermoso, a mí me parece bellísimo, y es ese amor que Nata vivió con su papá, ¿no? Y que Sí. siempre va a estar ahí, y que siento que le dio también esa valentía, esa fuerza para sentir en la familia paterna ese apoyo. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo fuiste creciendo? Bueno, ¿cómo fui creciendo? Mi tía siempre estuvo muy presente con nosotros, la verdad, por eso nosotros la consideramos nuestra mamá, porque esa fue la que en verdad le metió la ficha. Pero nosotros le decimos, esa mujer donde se parece a la mamá de nosotros. Lindas. Mi tía siempre estuvo atenta a nosotros, la verdad, donde nosotros dijéramos, tía, necesito esto, mi tía decía, tenga. Ahí está, si está entre mis manos yo poder hacerlo, yo lo hago con todo el gusto y el amor del mundo. Yo crecí con mi tía muy apegada, yo soy muy apegada con mi tía también. Es como ver a mi papá pero en versión mujer, le digo yo a veces. Crecí con mi tía, que siempre, ahorita le agradecemos a la vida que mi tía esté todavía con nosotros, porque nosotras vimos un proceso con mi tía hace exactamente como 2 años, en el que nosotros casi decimos, mi tía se nos va también. Entonces, ahorita nosotros tenerlas como que nos dijeran, ustedes todavía tienen que agradecerle a la vida que está su tía. Con mis hermanas, también la verdad, yo agradezco mucho a la vida. A mi hermana mayor, aún más, y a la otra pues también, y a mi hermano también. A todos. Pero a mi hermana mayor, ver cómo tomaba esa figura materna mía, cómo empezaba a hacerse responsable de mí, decir, yo peleo por la custodia de Natalia, yo me hago responsable, ver cómo ella, a iniciar su primer trabajo de la vida, llegar a altas horas de la noche, despertarse al otro día y seguir luchándola, la verdad, es impresionante, la verdad. Ser un ejemplo de valentía, y Eso por eso sí. tú también eres valiente, evidentemente, Nata. Nata, hay una pregunta que también te tocó mucho cuando la leíste, y es, ¿qué le dirías hoy a esa Natalia que hoy trajiste acá y que honramos, de 9 años? ¿Qué le dirías hoy a esa Natalia que vivió o que tuvo que despedir a sus papás? Bueno, ¿qué le diría a esa Natalia? Si hace rato que la leí, de una vez sentí como ese punzadita en el corazón y yo, ay, señor. Yo sabía. Bueno, ¿qué le diría a esa Natalia? Que siga sonriendo, que no le tenga miedo a la vida. Que
que muchas veces que se sintió sola, siempre tuvo gente detrás de ella, la verdad, siempre tuvo como alguien que la sostuviera, que nunca le tuviera miedo a la vida, que buscara la manera, así como la buscó tiempo después de salir adelante, que no desaprovechara las oportunidades, que se fuera un poquito más abierta con la gente, un poquito más amorosa, que expresara a veces que amaba a la gente, como la quería, que no se juzgara tanto porque su mamá la había abandonado, sino que se diera de cuenta quiénes estuvieron en ese proceso y que le diera gracias a la vida, como tener a esas personas ahí. Acá todos estamos botando lágrimas, por favor. Yo sabía. Todo el mundo en el lagrimeo. Eso le diría a esa pequeña niña. Nata, y a las personas que estuvieron ahí, ese es el momento también de darles un mensaje. Ese es el momento. Bueno, la verdad, estuvo mucha gente que ahorita no está, que yo agradezco mucho, que entre esa gente, un tío que falleció hace un año, que es duro ahorita hablar de él, la verdad, a veces me cuesta un poco yo expresarme de mi tío, porque yo lo tomé a él como una figura paterna para mí, era el tío que yo subí y yo, tío, vamos a jugar a esto, o tío, él era mucho de inventar canciones y yo, tío, vamos a inventar una canción. Esas personas que estuvieron para mí, la verdad, muchas gracias. Hoy soy lo que soy esa niña que logró salir adelante, nunca se quedó atrás, nunca se estancó por vicios, por cosas, malos hábitos, jamás. Le doy gracias a mi tío, que ahorita está en el cielo. Le doy gracias a mi tía, la verdad, porque sin esa mujer no fuéramos lo que son mis hermanos y soy yo en este momento. A mi hermana mayor le doy las gracias por haberse convertido en mi mamá, la verdad. A mi otra hermana por siempre estar al pie del cañón, como yo le digo, o sea, siempre. A mi hermano, no somos muy unidos, la verdad, o sea, es una relación amor y odio, le digo yo. Es lo más hermano que hay. Literal, es lo más hermano que hay. Le doy también las gracias y a toda mi familia, los que han estado y conocen mi historia, por nunca abandonarme. Gracias, Nata. Ginette, yo necesito que tú hables porque ahí estabas conmovida. Claro, aparte que ando como sensible por estos días, Nata, y tú vienes con esta historia que me parece preciosa, ¿sí? O sea, creo que no hay nada más bonito que la vulnerabilidad del ser, ¿sí? Ginette lo sabe que yo soy una fiel amante de la vulnerabilidad. Yo creo que no hay nada más bonito en los seres humanos que permitirnos ser vulnerables y mostrarnos vulnerables. Entonces, de nuevo, gracias por eso. Creo que la historia de Nata nos permite hacer varias reflexiones importantes sobre cómo el entender, y creo que esto lo hemos conversado un poco antes y a veces es muy duro tener que darnos cuenta que hay que esperar a este tipo de reflexiones que nos muestran como momentos y experiencias tan crudas, tan fuertes, tan incluso cercanas a la muerte para poder honrar la vida y todas las cosas buenas que nos pasan, ¿no? O sea, cuando escuchamos relatos de este tipo decimos como que, pucha, qué fuerte lo que le pasó y qué fuerte es ella, y escucharla con tanta valentía, con tanta gratitud, con tanto amor a la vida, con tantos sueños por cumplir, es muy lindo, ¿sí? O sea, es muy admirable verte en ese rol, y además es también muy inspirador, ¿sabes? Porque creo que nos recuerda la necesidad de hacer conciencia de eso, de recordar la finitud de la vida y de honrar la vida, ¿no? Las experiencias cercanas a la muerte y las experiencias cercanas a los duelos y a las pérdidas nos hacen honrar eso y decir como que, pues si esto es lo que yo tengo hoy, lo honro profundamente porque es lo que tengo ahora mismo, ¿no? Y eso es muy valioso. Uno. Y dos, que creo era lo que yo te comentaba el otro día que estuvimos conversando, siento yo que solo las personas que han podido experimentar este tipo de situaciones dolorosas, cercanas a emociones tan duras, tan fuertes,
incluso tan oscuras casi, logran reelaborar toda la situación de diferentes formas. Hay una corriente del humanismo que me encanta como lo explica y dice que las personas pueden, después de ese tipo de situaciones, hacerse primero mucho más fuertes frente a otras adversidades, ¿no? Entonces, claramente después de todo eso que te pasó a ti, yo sé que tú sigues transitándolo, tramitándolo, resolviéndolo, y te deseo todos los éxitos del mundo. Sé muy juiciosa con tu proceso, yo ya te lo advertí también. Sí. No dejes de ir a terapia. Claramente. Pero cuando termines de resolverlo, incluso ahora, fíjate, Nata, lo fuerte que tú ya eres y cómo eso te va a permitir hacerte tan fuerte a la vida. O sea, después de tantas experiencias tan duras que nos tumba, ¿sí? O sea, que nos mueve, después de años tan complejos que nos saca del foco. Entonces, y a mí me encanta cómo el humanismo lo ve y dice como que alguien que ha vivido y que ha tocado fondo, cuando sale se hace es como si el cuero se hiciera un poco más duro ante la pérdida y el dolor, primero. Segundo, hace también que tú puedas ayudar a otros, ¿sí? Que es un poco lo que tú estás haciendo hoy. Esto que tú estás haciendo hoy no únicamente se despoja de tu ego y tú dices como que no me importa mostrarme vulnerable, sino que yo también quiero mostrarle mi historia a otros y que esto pueda servir para que podamos hablar de cómo otras personas manejen el duelo con sus niños, para que otras personas reflexionen cómo cuando una mamá no es responsable con su hijo, cómo se siente y toque el corazón, y eso es muy valioso y es otra forma en la que una experiencia traumática puede vivenciarse, ¿sí? Y creo que eso es maravilloso y de verdad que lo agradecemos y me encanta un poco. Luego, a ti que estudias psicología, te paso la teoría para que la leas y te enrolles ahí. Pero de verdad me parece muy bonito, me parece muy lindo y insisto, te agradezco un montón que nos hayas contado con tanta sinceridad y humanidad esta historia que nos recuerda lo vulnerables que somos, pero a la vez lo lindo que es ser y sentirse vulnerable. Así es, Ginette, y yo también quiero agradecerle a Nata por abrir su corazón, su alma, por contarnos, y me deja una reflexión que también creo que a veces olvidamos, y es que todos tenemos una historia y es casi imposible detectarla. Nata algo me había contado, pero cuando ella dice, bueno, yo puedo estar en el programa, yo le digo como, sí, me contaste esto, cuéntame un poco más, yo me quedo totalmente asombrada. Las dos. Y yo digo, ¿qué? O sea, llevaba relacionándome con Nata 2 años, un poquito más, y siempre con su sonrisa, siempre esa niña alegre, y siempre, pero detrás de eso había toda una historia muy fuerte, muy ruda. Entonces digo, bueno, vale la pena pensar en eso cuando nos relacionamos con los demás. Total, total. De hecho, yo les voy a contar algo, es que cuando nos reunimos para como hacer como el previo de la historia, yo llego de la nada, ¿no? Porque sí ya había como leído el mail que nos había enviado, pero estaba súper perdida, y cuando Nata empezó a contarnos su historia, yo me quedo como, ¿qué? O sea, ¿qué es esta experiencia tan...? Y yo le dije como que no nos cuentes más porque no queremos... Story time, todas lloraron, las dos lloraron. Sí, no. Claro, pero como no. Bueno, pues vamos llegando al final. Nata, no sé si te quieras despedir de todos los que te escucharon hoy. No, la verdad, agradecida con ustedes, con la profe Gine. Eso ha sido como un... Sí. Miren, agradecerle a las dos, la verdad, es un espacio que uno valora mucho, la verdad, a mi familia. Mi hermanas conocen ese significado. Ellas saben. Y a los que están conectados, muchas gracias por escuchar esto. Muchas gracias, esperamos que estén allá con su... reflexionando. Total. Y yo de verdad espero que nos haya quedado, que ese mensaje que Nata le envió a su niña de 9 años le haya llegado a todos nuestros niños de 9 años y a nuestras versiones adultos de 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos y lo que sea, que creo que a veces los necesitamos, ¿no? Eso que tú nos dijiste, espero que seas muy consciente de lo valioso que fue tu mensaje, de lo poderoso que fue ese mensaje. Tiene poder. Sí. Bueno,